Un cordial saludo para todos. En este microproyecto, el Grupo 18, integrado por el ingeniero Ricardo Guerrero, el doctor David Cabrera y quien les habla, el doctor Eduardo Carrillo, bajo la tutoría del doctor Andrés Izaza, hemos planteado la siguiente actividad. Con base a un tema en común a nuestras actividades laborales, desarrollamos de manera individual una clase invertida a un grupo de estudiantes. Aplicamos una evaluación de necesidades a la actividad para posteriormente realizar los cambios necesarios. Con esta metodología de clase invertida, buscamos desarrollar en el estudiante los principios de la andragogía, en donde destacamos principalmente la necesidad de aprender, el concepto personal, la disposición de aprender y la motivación. La actividad que realizamos consistió en lo siguiente. Nos reunimos los tres integrantes y decidimos un tema en común. Como los integrantes consta de ingeniero biomédico y ortopedistas, decidimos impartir una clase con respecto a imágenes diagnósticas. La titulamos El estándar DICOM. Se realizó una presentación en PowerPoint y se entregó a los estudiantes. Con la técnica de clase invertida se les dio unos días para que pudieran revisarlo. Se desarrolló la clase, uno de los compañeros lo hizo de forma presencial, otros dos lo hicimos de manera virtual y se resolvieron las dudas. Posteriormente desarrollamos una evaluación de necesidades y con base a eso hicimos las modificaciones pertinentes a esta actividad. Una de las necesidades más destacadas que encontramos fue la de despertar el interés y la motivación en el estudiante y poder así garantizar la adherencia a las lecturas y al material provisto en la fase asincrónica. Para lograrlo es importante evitar contenidos densos o de difícil interpretación. También es necesario hacer evidente la aplicabilidad y utilidad del tema de las clases. Para sanar esta necesidad, una de las estrategias que encontramos es la realización de un taller práctico en el cual se utilizan los conocimientos adquiridos con las lecturas y el material de la fase sincrónica en un contexto de la vida cotidiana y profesional, el cual puede tener un resultado a su finalización que sirve como prueba de haber completado la fase sincrónica y también sirve como elemento más adelante para ampliar la discusión en la fase sincrónica, comparando los resultados del taller entre los estudiantes. Adicionalmente, encontramos otra estrategia para garantizar la adherencia a los materiales de la fase sincrónica, solicitando a los mismos estudiantes que desarrollen preguntas con base en el material que habían leído para llevarlas a desarrollar y responder durante la fase sincrónica y siendo esta una actividad obligatoria. Otra de las necesidades importantes que encontramos es la del proceso de mejoría continua. Para mantener vigente la clase es necesario evaluar el resultado de aprendizaje con la actividad, así como la retroalimentación de los estudiantes. Para esto es posible usar evaluaciones en diferentes momentos de la actividad, empezando por conocer el entendimiento preclase de los estudiantes para poder mejorar progresivamente los objetivos de aprendizaje en un grupo específico en las siguientes actividades. Estos resultados se deben comparar con una segunda evaluación al final que sea idéntica para ver el cambio en el conocimiento antes y después de la clase. En esta evaluación final es muy importante dar retroalimentación a los estudiantes sobre las preguntas equivocadas para que no persistan en un concepto erróneo. Bueno, teniendo en cuenta la actividad de clase invertida dada a conocer por el doctor Eduardo Carrillo, de las oportunidades de mejora y de las necesidades que logramos identificar como grupo, expuestas por el doctor David Cabrera, la propuesta que tenemos como grupo para mejorar, para potenciar estas clases invertidas son las siguientes. Primero, la presentación PowerPoint. Sería una mejoría significativa que estas diapositivas cuenten con un video explicativo, ya que lo permite el programa, en el cual un especialista, un docente, experto en la materia, logre dar ejemplos prácticos y explicar cada una de las diapositivas. De esta manera, la atención del estudiante sería enfocado tanto en la presentación como en el video, ¿no? El tema de los PDFs, tienden a ser bastante extensos, con muchísima información, puede ser sustituido por una infografía con la información más importante que como docentes logremos identificar y logremos querer que el estudiante logre, digamos que aprender, por así decirlo. Un taller práctico, sé que no todos los temas pueden ser prácticos, sin embargo en el ejemplo de imágenes DICOM, por ejemplo, esta presentación podría ser un poco potenciada por un efecto práctico de imágenes DICOM, un visualizador donde logremos identificar distintos exámenes, distintos órganos, para de esta manera entender en este caso la importancia de este estándar.
Es importante que una vez estos estudiantes logren esta información, hagan el taller, de alguna manera una actividad complementaria sería que cada uno hiciera un número de preguntas determinado, si son 5 estudiantes, que realicen 3 preguntas sobre el tema sin ser respondidas, y en el momento de la clase sincrónica dadas a conocer a modo de debate, que entre todos los otros estudiantes logren darle una respuesta a cada una de las preguntas de sus compañeros, podría pues obviamente ser una actividad bastante interesante. En esta actividad el docente sería un moderador, ¿sí? Y si por algún motivo no se logra llegar a la respuesta, ahí sí se podría, digamos que intervenir, ¿no? Súper importante el pretest y el posttest. El pretest, antes de toda la información, ¿qué sabe el estudiante sobre este tema? El posttest, ¿qué tanto aprendió? Medir la adherencia de la información recibida y no solamente un posttest a finalizar la clase, porque pues obviamente la información está fresquita, sino un posttest una semana después o 15 días después. De esta manera podemos saber qué tanto de esa información se les quedó, pues digamos, a los estudiantes. Esas son las propuestas que tenemos de clase invertida por parte del grupo. A continuación les vamos a mostrar las novedades frente a esta actividad para pues motivar mucho más a los estudiantes y desarrollar una actividad un poquito más acorde a los cambios generados. Bienvenidos a la clase estándar DICOM, una clase invertida aplicando la teoría de aprendizaje de la andragogía. La metodología que utilizaremos consiste en la clase invertida, es decir, una técnica donde el estudiante primero se prepara para posteriormente en una segunda sesión resolver las dudas del tema, y además aplicaremos los principios y la teoría de aprendizaje de la andragogía. La andragogía consiste en tiene 8 principios fundamentales, donde el más importante de todos es la motivación del adulto para aprender algún tema. Las actividades las desarrollaremos de la siguiente manera: una sesión asincrónica, donde iniciamos con un pretest para medir el nivel de conocimiento del tema del estudiante. Ese mismo día haremos entrega de los materiales de estudio, un video y una infografía. Además, el estudiante desarrollará un taller que se encontrará en la nube y elaborará 3 preguntas que subirá al documento maestro para que éstas se puedan desarrollar el día de la sesión sincrónica. Tienen 5 días aproximadamente para poder revisar el material y estudiar a su propio paso. Para la sesión sincrónica, en esta se desarrollarán las preguntas, se resolverán las dudas que tengan y discutiremos el tema a profundidad. Al finalizar la sesión sincrónica, después de una exhaustiva retroalimentación, haremos un post-test para poder comparar los conocimientos iniciales con los adquiridos después de esta sesión sincrónica. Una semana después aproximadamente de esta sesión sincrónica, desarrollaremos un segundo post-test para observar el grado de consolidación de aprendizaje de los temas. Por lo tanto, el cronograma a desarrollar consiste en: el jueves 11 de agosto inicia la sesión asincrónica, donde subiremos el pretest, la entrega material de estudio y el taller para que puedan desarrollar las actividades. El martes 16, la sesión sincrónica durará aproximadamente entre 1 hora, hora y media. Discutiremos el tema, haremos la retroalimentación y el primer post-test. Y el martes 23 de agosto desarrollarán el segundo post-test. Con esto concluirá la actividad. Les damos la bienvenida y espero disfruten de esta actividad académica. Muchas gracias. Podemos concluir que con esta actividad, cualquier tipo de estrategia educativa, si uno lo desea, puede aplicarse con base a una serie de principios educativos. En este caso, utilizamos la clase invertida y nos apoyamos en principios de la andragogía para el nivel de estudio de nuestros estudiantes. En segundo lugar, es importante una muy buena retroalimentación y autoevaluación por parte de los docentes hacia los estudiantes y de los estudiantes a los docentes, es decir, poder desarrollar una adecuada evaluación de necesidades para poder seguir progresando en este ámbito académico.